Bueno, yo creo que ahí, ojalá, ojalá y la situación haya mejorado para no estar al revés ahí en sus dispositivos. Ojalá y ahí ya podamos, eso, allí está mejor. Dios les bendiga a todos, muy buenos días. Les decía que es un tiempo muy bueno para aprovechar y reconocer la misericordia de Dios cuando en momentos que son difíciles, Él aún en esos momentos nos hace ver de su gran misericordia, nos hace experimentar su amor, su respaldo, su cuidado. Y también cómo Dios nos muestra a través de la Biblia la debilidad de los hombres, de grandes hombres y mujeres que fueron usados por Dios, que fueron un instrumento de Dios, que aún para este tiempo los tenemos como un referente y tomamos el ejemplo y predicamos de ellos, pero que en realidad Dios nos muestra la humanidad, sus debilidades, sus pecados, y nos hace ver de ese Dios tan grande y de misericordia que tenemos, que aún y a pesar de esas debilidades y esos pecados y esos momentos de crisis que vivimos, el Señor aún quiere seguirnos usando, seguir operando para que se cumplan esas promesas que Él ha hecho. Quiero que oremos esta mañana en el nombre de Jesús y le digamos a Dios: Dios, yo quiero que tomes el control de mi crisis. Yo quiero que tomes el control de esa situación que se me ha salido de las manos. Yo quiero, Señor, que tomes mi debilidad y la conviertas en fortaleza. Estamos comenzando un año donde hay que hacer planes, estamos comenzando un año donde debemos buscar la voz de Dios. Le escuché a alguien decir que escuchó a una persona cómo se asombraba de cuando le decía: Dios habló conmigo, y Dios es un Dios sobrenatural, y Él habla con la gente. Y entonces el predicador que estaba declarando este testimonio decía: muchas veces se nos hace tan sobrenatural que haga Dios eso, cuando en realidad no es algo sobrenatural que un papá quiera hablar con su hijo y que un hijo quiera hablar con su papá. Muchas veces se nos hace complicado y difícil el pensar, devorar, no sé cómo escucharlo, no lo entiendo, pero Dios te está llamando a hablar con Él. Y en realidad no hay algo que marque un parámetro y que te diga, tienes que tener esto y esto y esto para hablar. Si tienes el corazón de un hijo, acércate como hijo al Padre Celestial. No es algo fuera de lo normal que un papá hable con su hijo, y Dios quiere hablar contigo, y Dios quiere colocar en orden tus pensamientos, y Dios quiere renovar tus fuerzas, y Dios quiere guiarte en esa situación que estás viviendo, y Dios quiere fortalecerte, y Dios quiere mostrarte el camino. Dios quiere hablarte. Y escuchamos el lunes de esta semana en el devocional cómo Dios nos dice: hay planes, hay proyectos, estás comenzando un año, hay retos por delante, hay cosas que hay que cambiar, que hay que transformar, hay cosas que están en proceso de formación. Recuerden, somos un proyecto de Dios, estamos en las manos del alfarero y Dios nos está moldeando, nos está formando, está trabajando en nosotros. Y cuando nosotros entendemos eso, debemos entender que Dios tiene que ser nuestra prioridad. En este tiempo, más que en cualquier otro tiempo, Dios debe estar en nuestra vida presente, dándonos el consejo, direccionándonos, corrigiéndonos, levantándonos. Hay una gran oportunidad, y es que cuando se termina un año y comienza otro, es como si tuviéramos el deseo, las ganas, las fuerzas para comenzar de nuevo, para dejar atrás algo y comenzar una nueva historia. Tenemos las ganas y la fuerza de emprender, tenemos las ganas y la fuerza de soñar, de colocarnos metas. Y entonces dicen las estadísticas que esto
a mitad de abril, ya la mayoría de personas desistió de sus metas, desistió de sus proyectos, de las intenciones que tuvo en enero. Y yo creo en el nombre de Jesús que si desde este momento te tomas fuerte de la mano de Dios, en tus fuerzas en abril ya no tendrás ganas de seguir, ya te habrás frustrado, ya habrás olvidado lo que te proyectaste, pero de la mano de Dios hay muchas cosas que se van a lograr porque Dios te estará dando fuerzas, como a Josué, cuando el Señor dice la palabra que ya Moisés no estaba, ya Moisés había muerto y entonces estaba Josué, hijo, y Dios le habló a su hijo y le habló a Josué y le dijo, como yo estuve con Moisés, no te preocupes porque yo, eso mismo que hice con Moisés, voy a hacer contigo, voy a estar contigo. Pero yo te animo, no dejes la palabra, esfuérzate y sé valiente. Mire, esas palabras, más que de exhortación, como muchas veces las predicamos y las escuchamos, son de ánimo, son de avanza, avanza, avanza. Ahora ya no está Moisés, pero yo estoy contigo, no te preocupes, hágale, que yo lo respaldo, yo le doy fuerzas, yo lo animo, yo lo sano, yo estoy con usted, yo lo acompaño en su proceso. Sí, va a entrar la tierra prometida, pero el que te va a abrir camino soy yo, el que va a pelear tus batallas soy yo. Y es una palabra de ánimo el que Dios da en medio del camino. Y si en este momento te tomas de la mano de Dios, en medio del camino cuando quieras desistir, en medio del camino cuando te canses, cuando sientas que ya no das más, cuando quieras desistir por frustración porque las cosas no te están funcionando, porque en el camino hay muchas cosas que no van a funcionar. Y entonces, si desde este momento le das la prioridad a Dios y colocas tu año y esos proyectos en las manos de Dios, yo estoy segura que el Señor te saldrá al camino como salió en el camino a Josué. Y el día que quieras desistir, el día que digas ya ahora, ¿qué voy a hacer? El día que digas ya no puedo más, el día que quieras renunciar, el día que quieras apartarte, el día que quieras dejar, ese día el Señor te va a visitar y ese día el Señor va a dar palabras de ánimo como las dio a Josué y te va a decir, no, Jorge Giraldo, no, Jorge, tú eres mi hijo y yo voy contigo. Vamos, esfuérzate, un poco más de fuerza, un poco más, saca un poco más lo que tienes allá adentro que yo mismo te he dado. Ese día que quieras desistir y que te sientas cansada y digas ya no más, yo no puedo más, ese día Luz Miriam Agudelo, ese día Julio Oviedo, Dios va a darte ánimo y te va a decir, no mija, no es tiempo de desistir, es tiempo de coger nuevas fuerzas. Se te acabaron las fuerzas, yo te las multiplico. Piensas que ya no tienes ninguna, no hay problema, yo te las doy. ¿Crees que te falta sabiduría? No hay problema, pídemela que yo te la doy sin escatimar. Y entonces es necesario que nosotros desde este mismo momento, comenzando este año, comenzando tantas proyecciones de cambio, de renovación, de arrepentimiento, el deseo de querer hacer las cosas mejor, de estructurar nuestra vida y lo que Dios nos ha entregado de una mejor manera. Entonces, si desde ahora le das el primer lugar, la cosecha está asegurada. Si desde ahora le entregas el control, las cosas por difíciles que vayan, los proyectos por complicados que parezcan, vamos a la segura porque estamos con el Señor y en medio del camino, cuando algo se nos presente, cuando haya algo que nos quiera hacer retroceder, desistir, allí va a estar el Señor ayudándote. Allí va a estar el Señor diciéndote, confía en mí, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios. Es bueno que desde este tiempo, enero es demasiado importante. Estos primeros días de este mes son tan relevantes, son tan importantes. No dejes pasar tus anhelos, tus metas, esa intención que tienes ahora, esa intención de cambio, busca cómo hacer ese cambio. Busca cómo hacer ese cambio, porque a veces nos quedamos en intenciones,
A veces nos quedamos con las ganas de hacer, no, hazlo. Si necesitas ayuda de un profesional, búscalo. Si necesitas ayuda de un líder espiritual, de tu pastor, busca la ayuda. Busca que en realidad ese cambio se genere. Escucha palabra de Dios, lee palabra de Dios, habla con Dios porque Él es tu Padre y Él te quiere hablar. No importa lo que hayamos hecho, no importa cuánto hayamos fallado o cuánto nos hayamos alejado, es tiempo de pensar, o estoy en Cristo o estoy en la crisis. ¿Cómo prefieres vivir en este tiempo? En la crisis vas a estar triste, vas a estar angustiado, en la crisis vas a estar desesperado, en la crisis no vas a hallar qué hacer, en la crisis, en cualquiera de las crisis que nos encontremos, lo único que vamos a terminar es desesperándonos más. Lo único que hacemos muchas veces en las crisis es embarrarla más. Perdónenme que utilice esta expresión, pero metemos las de andar, porque a veces en el afán, en la presión de que las cosas funcionen, dañamos las cosas. Y tú escoges hoy, o estás en la crisis y te quedas en la crisis, o estás con Dios, o esperas la crisis, o te anticipas a la crisis, o vives el día malo, como la palabra dice, y vives el día de aflicción, o te preparas para el día de aflicción. Tú decides de qué manera vivir en este tiempo. O estás en crisis o estás en Cristo. Y si estás en Cristo, Dios te dice, yo te ayudo. Y si estás en Cristo hay sabiduría. Y si estás en Cristo tienes nuevas fuerzas. Y si estás en Cristo, entonces en el camino va a haber alguien que te va a apoyar, que te va a respaldar. Si estás en Cristo, el Espíritu Santo te está guiando cómo hacer las cosas porque Él es el ayudador. Si estás en crisis, Dios es el que renueva tus fuerzas. Si estás en crisis, el joven flaquea y cae. Pero los que esperan en Jehová son los que tienen nuevas fuerzas, levantan sus alas como las águilas y comienzan otra vez a tomar ese vuelo. Y tú decides hoy, o te quedas en la crisis o esperas que llegue la crisis sin saber cómo vas a reaccionar, o estás en Cristo. La Biblia muestra en muchas oportunidades tantos momentos de crisis física en medio de la madre de Ana, muestra momentos de crisis en medio del pecado, David cuando cayó, muestra esos momentos de crisis, Sansón en medio de su tentación, muestra momentos de crisis, Abraham, Isaac en medio del temor, mintieron y repitieron la mentira, papá e hijo repitieron la mentira con respecto a su esposa por temor, por miedo. Hubo un momento de crisis en Elías, que viéndose perseguido por Jezabel se fue a esconder a una cueva y dice la palabra que quería morir, entró en una depresión, quería morir. Un momento de crisis cuando David se fue a esa cueva de Adulam, momentos de crisis cuando Jesús entró a ese Getsemaní y le dijo, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Momentos de crisis cuando la seguridad de Pedro se deshizo, cuando el Señor le dijo, alguien va a negar, él tal vez nunca pensó que él iba a negar a ese Dios que tanto amaba. Así que el día de crisis para Pedro fue el día que negó a su amado Jesús. Momentos de crisis cuando Pedro peleó con Pablo, momentos de crisis cuando apedrearon a Felipe. Mire, la Biblia está llena de momentos de crisis y sería para nosotros insensatos no prepararnos para el día de crisis y no ver que el día de la crisis, el día de la angustia, el día del llanto, el día de la enfermedad, nosotros no estamos preparados como hijos de Dios. Y quiero que oremos con este entendimiento porque hay algo poderoso que el Señor nos quiere entregar hoy. Yo sé que es algo chiquito, pero yo sé que Dios nos los va a entregar porque va a ser una vara de fuerza el día de nuestra debilidad.
Padre, oramos esta mañana en el nombre de Jesús. Cristo, queremos estar en ti. Señor, queremos estar en ti, Señor. Llegará el día de la crisis. Llegará, Señor Dios Todopoderoso, y tal vez algunos de los que están, Señor, ahora viendo este video en el en vivo o en algún momento, Señor, en que este video llegue a sus manos, tal vez están viviendo una crisis emocional. Se sienten solos, sienten que su vida no tiene sentido, Señor. Tal vez hay una crisis emocional que los está llevando a entristecerse, a la depresión, a perder el sentido de su vida, Señor. Hay una crisis emocional porque les fallaron, porque han confiado en personas que les han fallado, Señor. Hay una crisis emocional, Dios, porque las cosas no funcionan, porque han emprendido, Señor, y han visto solamente frustración, Dios mío. Tal vez hay muchos que ahora están viviendo un tiempo de crisis porque no están bien con su novio, con su novia, con su esposo, con su esposa. Las relaciones con sus hijos, con sus hermanos, con su papá, Señor, se han visto debilitadas, se han visto quebrantadas. Dios, hay un día de crisis y algunos tal vez lo están viviendo y hoy están padeciendo la enfermedad, hoy están padeciendo el dolor, la dolencia en su alma, pero también hay unos que la están viviendo en su cuerpo, Señor. Hay algunos que están pasando una crisis financiera, Dios, porque hoy ven solamente escasez, solamente ruina, Dios. Hoy solamente ven, Señor, que los clientes no han llegado, los negocios no se han dado, Dios, y están teniendo temor, están confiando como aquella viuda en ese poquito de harina y ese poquito de aceite. La viuda dijo, Señor, el día de su crisis, esa viuda dijo, solamente esperamos comer esto último y morirnos. Y estaba con su hijo. Ese fue el día de su crisis, cuando estaba confiado en ese poquito de ese ahorro, estaba confiado en ese poquito que había guardado, en ese poquito que tenía a la vista de sus ojos. Ese fue el día de su crisis, cuando su fe se había ido ya, cuando la esperanza se estaba yendo de su corazón. Señor, hay muchos días de crisis, Dios, y yo creo que algunos algunos están viviendo ese día de crisis, Señor. Algunos están padeciendo la angustia, la depresión, la soledad, la escasez. Algunos están, Señor, sintiéndose, Señor Dios, cargados porque no han podido dejar, Señor, esa atadura, ese pecado que les asedia. Hay algunos, Señor, que intentando hacer lo bueno solamente han hecho lo malo, como dijo Pablo, Señor. Pero lo que vemos en tu palabra es que cada uno, Señor, de los que vivieron, Señor, en el tiempo, Señor, de la Biblia, experimentaron un día de crisis, un día de debilidad, un día de enfermedad, un día de angustia, y allí estuviste tú, Señor. Allí tú, Señor, estuviste para levantar, para fortalecer, para restaurar, para abrir el camino, Señor, para hacer milagros. Allí estuviste tú, Señor, para hacer cosas especiales con aquellos, Señor, Padre, que te tomaron en cuenta, Señor Dios Todopoderoso. Y hoy queremos, Dios, hoy queremos, Señor, anticiparnos a esa crisis que puede llegar. Hoy queremos, Señor, tomar la crisis y aprovecharla, Señor Dios, y declarar que no estamos en crisis, sino que estamos en Jesús. Que no estamos en crisis, sino que estamos, Señor, anclados en ti, Señor. Que no estamos en crisis, sino que nuestra roca, Señor, eres tú, Dios mío. No estamos tambaleando, no estamos, Señor, esperando que la tormenta, Dios mío, nos destruya. No, Señor, porque estamos, Señor, cimentados y parados en la roca fuerte y eterna de nuestra salvación. Señor, estamos declarando, Dios, que tú eres el que nos da la plomada, Señor Dios, que tú eres como ese constructor, Dios, que mide, Señor, y ve el equilibrio para comenzar a levantar un muro, una columna, Señor, para comenzar a aplanar, Dios mío. Hay una plomada que le da el equilibrio, Dios. Hoy creemos, Señor, que en medio de nuestra desesperación, hoy creemos que en medio, Señor, de nuestra ansiedad, de nuestros temores,
Señor, la situación que se nos presenta en medio de la debilidad de nuestra carne, tú eres la plomada, tú eres la plomada, tú eres la plomada, Señor. Tú hoy nos haces conscientes, tú hoy quitas la venda de nuestros ojos, tú hoy, Señor Dios Todopoderoso, quitas la necedad, Dios mío, quitas, Señor Dios mío, eso que nos estorba, que no nos deja ver, Señor, que estamos cayendo, que estamos siendo débiles cada vez más al pecado, que estamos desistiendo, retrocediendo, Señor. Dios, tú eres la plomada, Señor, tú eres la plomada, Dios, tú eres la plomada, Señor, que está convirtiendo ese corazón de piedra en carne. Tú eres la plomada, Señor, el que nos está dando la sabiduría no humana, sino la sabiduría celestial, Señor, para actuar en frente a cualquier situación que se nos presenta. Tú eres la plomada, Señor, Padre, dándonos, Señor, y recordándonos esas promesas y esa palabra, como aquel día de crisis que vivió Josué, Señor. El líder ya no estaba, el que hacía de mensajero, el que escuchaba tu voz ya no estaba, y Josué estaba en un momento de crisis. Él no sabía quién iba a seguir adelante, pero tú te apareciste ese día de crisis y le dijiste: no te preocupes, Josué, como estuve con Moisés, como hice milagros con Moisés, como respaldé a Moisés, así voy a estar contigo. Vamos, anímate, siempre camina con este libro, nunca dejes a un lado lo que yo te he dicho, y esfuérzate. Vas a necesitar fuerzas, esfuérzate, vas a necesitar no las fuerzas que puedas dar, sino un poco más. Es ese esfuerzo, el esfuerzo es dar más de lo que normalmente podríamos, y Dios estaba allí anticipando a Josué lo que él iba a necesitar, y le dijo: vas a necesitar más fuerzas de las que tienes, y vas a necesitar más valentía de la que ahora tienes. Vas a necesitar ser arriesgado, tener fe, vas a necesitar creer, vas a necesitar escucharme a mí, porque van a haber muchas voces que te van a querer confundir. Y ese día de crisis tú te apareciste, Señor, tú te apareciste. Eres tan bueno, Señor, que mientras Pedro había fallado negándote, Señor, y estaba viviendo no un día, porque el día de crisis fue ese día que sintió dolor por haberte negado, pero él estaba viviendo una temporada de crisis, tanto así que dice tu palabra que Pedro se regresó a pescar cuando tú, Señor, fuiste a la cruz del Calvario. Se fue otra vez y tal vez dijo: no, yo no puedo, esta vida no es para mí. Se regresó a hacer lo que antes estaba haciendo, pero en esa temporada de crisis tú te apareciste, Señor, y tu palabra dice que estabas a la orilla y lo estabas preparando con amabilidad, con amor, y aún le preparaste, Señor, alimento, Dios. Ese es el Dios que perdona, ese es el Dios que tenemos, Señor. Ese es el Dios, Padre, que a pesar de nuestras fallas, es ese papá que desea hablar, que desea comunicarse, que desea que sepamos que Él es perdonador, que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestra sabiduría. Tú eres la plomada, Señor, y si alguno ahora está viviendo un tiempo de crisis, Dios Todopoderoso, ayúdale a entender, Señor, y a salir, Dios mío, de esa crisis de una manera victoriosa, para que hoy, desde este momento, comience a caminar y a confiar en ti, Señor. Dios, y para muchos que hoy no estamos viviendo la crisis, Dios, si en algún momento llega el día de crisis, el día malo, llega el día de dificultad, Dios Todopoderoso, hoy estamos asegurándonos que para ese día tú vas a estar delante de nosotros. Nos estamos asegurando, Señor, que si hay un valle de sombra, Señor, tú vas a caminar con nosotros, que si hay que pasar por las aguas, tú no vas a permitir que nos ahoguemos, que si vamos a pasar por el fuego, tú no vas a permitir que nos quememos, Señor Dios. Así lo declara tu palabra y hoy lo creemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Bendiciones a Leiva Martínez, a Beatriz Ortiz,
a Sarita Valentina, bendiciones por estar allí conectaditos. Bueno, vamos a reflexionar esta mañana en la palabra del Señor y hay dos cosas muy hermosas que me dieron tanta bendición cuando las recibí, que yo creo que también serán bendición para usted. La palabra del Señor en Éxodo capítulo 3, solamente te voy a hacer una reseña, no voy a enfocarme en ese versículo, solamente quiero tomarlo como una reseña de lo que quiero expresarte esta mañana. Éxodo capítulo 3 es una frase, o como le quieras llamar, una declaración que se ve muy repetida en la Biblia, en el Antiguo Testamento mucho, pero también traspasa al Nuevo Testamento, y es algo que también con lo que hoy nosotros podemos tomarlo como ejemplo para declararlo. Y dice Éxodo capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra del Señor: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Cuántas veces hemos escuchado, los que conocen de la palabra del Señor, los que leen la palabra constantemente, esta declaración? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y quiero que entendamos esto en estos días, aunque yo llevo una lectura, ¿verdad? Una lectura, pues con mi esposo tenemos la lectura de la Biblia con mi hija, con Hannah, con la mayor, y con la chiquita también. A la chiquita le tenemos la Biblia, que solamente son pedacitos muy pequeños, pero ella también ya presta atención y todas las noches, mientras él se la lee a la pequeñita, yo le leo la Biblia ya normalita a la grande o viceversa. En esta intención, precisamente en estos días estamos leyendo con Hannah, o pasamos hace unos días, toda la historia de Jacob. ¿Cuánta imperfección hay en Jacob? Recuerden que Jacob es uno de los hijos, de esos hijos que fueron hijos de Isaac, y ellos dos nacieron juntos, o sea, son gemelos o mellizos. La verdad, para no mentir, no recuerdo muy bien. Jacob sí tuvo sus mellizos, pero no recuerdo si Jacob y Esaú fueron mellizos o gemelos. Bueno, y la palabra hace ver en toda la historia de Jacob la tremenda vida tan enredada, tan confusa, llena de tantos engaños que tuvo Jacob. Desde el vientre de la mamita, dice la palabra que aunque Esaú fue el primero, Esaú era el primogénito, Jacob se adelantó para salir primero. Y luego dice la palabra del Señor cómo Jacob quiso siempre estar delante y ser el primero, y entonces un día de una manera muy engañosa, cuando su hermano llegó muy cansado, Jacob sabía lo que estaba haciendo, mas su hermano no entendía lo que iba a pasar, pero se aprovechó de esa hambre y de esa debilidad de su hermano para hacer un intercambio con la primogenitura por un plato de comida. Y entonces siempre Jacob estaba buscando ser ventajoso, no sé si esa palabra sea bien utilizada, pero estaba siempre buscando tener ventaja sobre su hermano, quería ir adelante. Y una cosa que nos muestra la palabra es que esto mucho tuvo que ver con su mamá. La mamá tenía una preferencia por su hijo y tal vez lo formó de una manera incorrecta. Y Jacob, esa palabra Jacob quiere decir, ese nombre Jacob quiere decir usurpador. Entonces él usurpó el lugar de su hermano. Tanto llegó como la influencia de su mamá y esta impartición de ese nombre, ese nombre en tiempo antiguo era profético, el nombre que les colocaban a su hijo. Él vivió siempre en engaños, y lo último fue que ya cuando Isaac iba a morir, entonces su mamá le dijo: ve y hazte pasar por tu hermano
para que recibas la bendición que se le da al primogénito, que se desate sobre ti esa bendición. Y engañaron al papá, y entonces él recibió la bendición de su hermano, pero a través de muchos engaños de su mamá y de él mismo, que se prestó para eso. Así que él tuvo que salir a otra tierra huyendo, y él, de lo que sembró, él recogió. Se siembra, no esperes recoger otra cosa de lo que siembras. No esperes recoger otra cosa de lo que siembras. Más bien hoy arrepintámonos de toda esa mala siembra para que haya una nueva cosecha. Pero hay un principio en la Biblia, y es que lo que se siembra se recoge. Y Jacob sembró engaño y recogió engaño. Y entonces dice que se fue a una tierra, comenzó a trabajar con Labán y comenzó a trabajar por su esposa, y fue engañado porque su suegro, el día de su matrimonio, le entregó, fue a su hija primera, no a la segunda, que era la que amaba a Jacob, y fue engañado una vez y fue engañado 2 veces por Labán. Luego él trabajó otros 7 años por su hija, pero dice que trabajó muchos más años por la provisión para él, por las ovejas con las que él iba a salir de la casa de su suegro, y su suegro lo engañó 1 y lo engañó 2 y lo engañó 3 veces, y recogió. Y miramos en esta vida que vivió Jacob, miramos una vida de muchos engaños, de errores, de debilidades, de pecados en el corazón de Jacob. Y es tan tremendo. Yo pensaba en estos días, lo que escuché un día que no lo entendí, pero yo en estos días que estábamos leyendo la Biblia con Hannah, yo decía, luego el Señor es tan lindo, porque Jacob se convierte en Israel. Dios le cambia el nombre y lo convierte en Israel y lo hace padre de multitudes. Las 12 tribus de Israel son los 12 hijos de Jacob, de ese engañador, de ese hombre que cometió errores, que engañó, que dañó a su papá, que dañó a su hermano, que engañó también luego a su suegro en una oportunidad. Entonces, es tan tremendo ver cómo Dios, en tantas oportunidades que se repite esta expresión que leímos en Éxodo 3:6, no dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sino que dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y yo me ponía a pensar, qué tremendo es Dios. Porque esa expresión hasta hoy la utilizamos para orar y decir, Señor, bendícenos, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sin darnos cuenta que le estamos diciendo, tú eres el Dios de los imperfectos, tú eres el Dios de los que están en proceso, tú eres el Dios de los que están en ese taller del alfarero, tú eres el Dios de los que no sabemos hacer las cosas, de los que hemos estado en pecado, tú eres el Dios de los que hemos engañado y hemos sido engañados. Y cuando nosotros declaramos esa expresión, que le escuchaba como les digo, yo hace un tiempo escuché esto de un profeta, y él decía, el Dios de Jacob, el Dios, no sé, por aquí creo que lo anoté, sí, creo que decía el Dios de los imperfectos, en esa expresión. Pero en estos días leyendo la Biblia yo decía, claro que sí. Cuando Dios deja esa expresión y ese nombre plasmado allí, y aún nosotros lo utilizamos en este tiempo, lo que estamos declarando es, tú eres mi Dios. Si tú estás en proceso, si tú has fallado, si tú no eres de esos perfectos que saben que no tienen miedo a nada, que siempre les salen las cosas bien, que todo les funciona, que parece que todo fuera muy bien en su vida, uy, mire qué pulcro para vestirse, para hablar, para hacer las cosas. Y uno a veces ve de afuera algunas personas que pareciera que todo les funciona, pero el Señor le plació dejarnos plasmado ese nombre de Jacob allí, para hacernos ver que Dios no solamente es el Dios de
unos, Dios no es el Dios de los que terminaron los procesos como Abraham, sino que Dios es el Dios de los que vamos en el proceso como Jacob, de los imperfectos, como decía este profeta. Y qué lindo es saber que tenemos ese Dios, que Dios es el Dios de los imperfectos, que Dios es el Dios de los que estamos en proceso. Y entonces quiero expresarte esta ilustración que yo escuché de este profeta tan lindo. Y él contaba una historia y él decía, hubo un día en el que yo estaba jugando con mi hijo y estaba jugando con tiza. Y yo estaba jugando con tiza en el tablero con mi hijo y tiza se quebró. Entonces mi hijo cogió el otro pedazo y entonces los dos estábamos escribiendo. Y a los dos se nos quebró el pedazo de tiza que teníamos y entonces nosotros seguimos haciendo y seguimos dibujando. Y vino la voz de Dios que dijo, yo también, a ver, para no equivocarme, yo aquí lo anoté, para no equivocarme, dice que el Señor le habló y le dijo, yo también uso, a ver, yo también uso lo que no funciona. Yo todavía uso lo que no funciona. Y lo que para muchos pueda que no funcione y no sirve, Dios lo toma en su mano para hacerlo funcionar. Y él dice que de esta expresión de Dios, de que Dios usaba lo que para otros no funciona, Dios, en mis manos yo todavía lo puedo usar. Él sintió que Dios no importa en cuántos pedazos esté yo quebrado o me haya quebrado en alguna relación, en algún negocio, en el ministerio, en medio del pecado y la debilidad. No importa en cuántos pedazos estemos quebrados, no importa qué situación estemos viviendo, mientras que estemos en sus manos podemos seguir siendo usados. Mientras que nos aseguremos de estar en sus manos, nosotros tenemos la seguridad de que Dios va a seguir haciendo su obra, de que Dios va a querer seguir usándonos y utilizando esa tiza quebrada. No sé si tú seas esa tiza quebrada y en cuántos pedazos en algún momento se haya roto tu alma, tus planes, tus pensamientos, tus relaciones. No sé en qué momento hayas sentido ese tiempo de crisis y seas tan imperfecto como lo fue Jacob. Cometemos o estés cometiendo tantos errores como los cometió Jacob. Pero Dios hoy nos dice, yo también uso las tizas quebradas. Yo también uso lo que se quebró. Mientras que esté, lo que tenemos que asegurarnos es de estar en sus manos, porque si estamos en sus manos, aunque estemos quebrados, Dios nos va a querer usar, Dios nos va a querer utilizar, Dios va a querer seguir dibujando con nosotros, Dios va a querer hacer con nosotros lo que planeó hacer. Y entonces dice que en ese momento él volteó a ver la caja de tizas que estaban completas. Y dice él entonces que sintió que esas tizas completas y perfectas en la caja son esas personas que muchas veces en medio de nuestra crisis, de nuestra debilidad, de nuestra confusión, están allí solamente criticándonos, solamente viendo cómo estamos de escasos, cómo estamos enfermos, cómo estamos emproblemados. Y esos que parecen estar bien son los que están a nuestro alrededor. Y entonces dice él que cuando miró esa caja de tizas completas y enteras, él se le reflejó que eran esas personas que no están partidas y que no han sido partidas, pero que están alrededor solamente con una mirada que nos juzga, con una palabra que nos critica, con una actitud que nos reprocha. Y esas tizas completas muchas veces son nuestra familia, son nuestros amigos, son nuestros pastores, son nuestros líderes, son esas personas que están a nuestro alrededor que no entienden que estamos en un proceso, que estamos en formación, que aunque yo esté fallando, no quiero fallar, y como dijo Pablo, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y entonces el Señor le dijo,
Cuando él miró esa caja de tizas y se le vino el pensamiento de que esas eran personas que estaban a su alrededor solamente para juzgar y criticar, el Señor le dijo, ¿sabes por qué están así completas y enteras? Porque ellas no han hecho nada y no han salido aún de la caja. Los que critican muchas veces están desde afuera solamente viendo el proceso en el que estamos, el camino y el desierto en el que estamos caminando para llegar a la tierra prometida, mientras ellos están ahí quietos, estancados y todavía no han sido usados y no han hecho nada. Hay muchos que nos critican porque no han vivido lo que nosotros hemos vivido. Y es poderoso entender que Dios es un Dios de procesos, que Dios es un Dios que camina con nosotros en ese deseo que Él tiene de que lleguemos a esa perfección que Él desea. Dice la palabra, sed perfectos como yo lo soy. Y uno podría decir, Señor, ¿cómo yo puedo llegar a esa perfección? Es imposible ser perfecto, pero si el Señor lo dice, es porque Él cada día nos va a perfeccionar. Lo que tenemos que asegurarnos es de estar en sus manos. Lo que tenemos que asegurarnos es de estar en sus manos. Lo que tenemos que asegurarnos es de estar en sus manos. Porque en sus manos así llegue el día de crisis, así llegue el día de dificultad, de la tentación de nuestra dificultad, así llegue el día de nuestra caída, de retroceder cuando no queremos saber nada de Dios ni de nadie. Si nosotros caminamos con Dios y nos preparamos para esos momentos, Dios va a estar con nosotros en medio de nuestra imperfección, en medio de esas situaciones que a veces no sabemos cómo manejarlas. Dios va a estar allí para nosotros. Y mientras que haya su voz, como este profeta la escuchó, mientras que haya su voz, aún mire lo más sencillo, Dios lo va a utilizar para hablarte. Aún lo más simple, Dios lo va a utilizar para decirte, yo soy el que conozco tu corazón. Yo soy el que conozco lo que has sufrido, lo que has padecido. Yo soy el que conozco tu proceso y yo soy tu Dios. Yo soy el Dios de procesos. Yo soy el Dios de formación. Yo soy el Dios de los imperfectos. Yo soy el Dios de los que intentan, de los que quieren. Yo soy el Dios de los que se agarran sin tener nada que darme. Yo soy el Dios de esos imperfectos. Y Dios hoy nos dice, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cada vez que escuches esta expresión, como ahora yo la escucho, cada vez que yo escucho esa expresión, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo puedo decir, Señor, tú eres el Dios de Abraham. Tú eres el Dios de procesos, porque Abraham no fue un hombre de fe. En medio de los procesos que él vivió, se convirtió en el padre de la fe. Y yo puedo decir, Señor, tú eres el Dios de Abraham, ese Dios de los que estamos en proceso, ese Dios de los imperfectos que estamos en la casa del alfarero, ese Dios de Isaac, Señor, ese Dios de los que cometen errores y quieren ayudarte, Señor, porque Isaac, Abraham, eso fue lo que hizo, tratar de ayudar a Dios con lo que Dios le había prometido, y Abraham trató de ayudarlo. Tú eres el Dios de los imperfectos, Señor. Tú eres el Dios de los imperfectos, Dios como Isaac, que el día, Señor, que tuvo tanto temor y tanto miedo, Señor Dios, negó a su esposa como su esposa y la pasó por hermana e hizo que muchos murieran por esa causa, que unos que no tenían que ver nada en esto lastimosamente sufrieron el castigo de Dios, como ese faraón de ese tiempo también, que fue castigado porque estaba queriendo involucrarse con la esposa de Isaac, como le sucedió también a Abraham. Y cuando yo digo el Dios de Abraham, bueno, Abraham yo lo veo más completo, más procesado y terminado en su proceso. Pero cuando yo veo el Dios de Jacob, yo digo, ese es mi Dios, el Dios
de los pecadores, el Dios de los que deseamos cambiar, el Dios de los que creemos que vas a cumplir promesas, el Dios de los que estamos arrepentidos de lo que hicimos, el Dios de los imperfectos. Ese es tu Dios. Y esta palabra espero que te bendiga tanto como me ha bendecido y me ha levantado en momentos de crisis. Y hoy tu decisión debe ser: ¿estás y quieres vivir en la crisis o estás en Cristo y quieres caminar las crisis con el Señor? Vamos a orar para despedirnos. Bendigo a los que están conectados y bendigo también allí si estás con Angie, con tu pequeño. Eso me encanta de Dios. Él es el Dios que cambia todos los parámetros y estándares humanos, el Dios de los imperfectos. Dios es el Dios de los imperfectos, pero no de los que neciamente son imperfectos, sino de los imperfectos que siempre procuramos, que queremos ser mejores para Dios, que aunque no sabemos hacer las cosas, intentamos hacerlas, que aunque nos sentimos débiles, intentamos sacar fuerzas de donde no tenemos para avanzar, que los que nos cuesta tener fe, Dios es el Dios de los que nos cuesta tener fe, pero que a pesar de eso intentamos creerle a Dios y luchamos con nuestro razonamiento. Ese es el Dios que tenemos, y vamos a orar con esta palabra. Y yo los bendigo y yo deseo que esta palabra les sea de fuerza en el momento en que estén viviendo una crisis o estén sintiendo que son imperfectos. Dios también es tu Dios. Gracias por sus palabras, por estar este tiempo con nosotros. No olvides, prepárate para este año, haz planes, pídele a Dios la resistencia necesaria, la resiliencia necesaria para pararte el día en que tengas que reponerte, porque la Biblia dice que hay días difíciles, pero si los pasamos con Dios van a ser días de victoria, donde vamos a aprender, donde vamos a experimentar la gloria, la misericordia, los milagros de Dios. Y si hoy tú te conectas por primera vez con nosotros, acompáñanos todos los días de lunes a viernes, pasadita a las 6:30. Si estás conectado allí, no te olvides de darle un like en Facebook, y más tardecito colgamos también este video en YouTube, entonces dale también a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando tengamos alguna transmisión. Y no te olvides de compartir si sientes que esta reflexión le va a poder bendecir a alguien. Te bendigo, y si te encuentras en Copacabana tal vez, te invitamos a disfrutar de un tiempo especial el viernes 7 de la noche y el domingo 9 de la mañana en nuestros servicios. Este es el lugar secreto, este es el lugar seguro, el lugar donde podemos llegarnos a encontrar con Dios. Si te estás reconciliando con Dios, hoy es la oportunidad de que tú le digas: Dios, yo necesito de ti. Solamente lo único que tienes que hacer es hacer una oración con fe, donde tú confieses al Señor cuánto le has fallado y le digas: Señor, he pecado y he fallado y lo he hecho delante de ti, pero te pido perdón, y hoy aprovecho esta oportunidad para recibirte como mi único y suficiente Salvador. Señor, me reconcilio contigo al pedirte perdón. Señor, recibo tu amor, Dios, y yo te pido que envíes a tu Espíritu Santo para que de hoy en adelante me acompañe a caminar contigo todos los días de mi vida hasta que tú me llames a tu presencia. Anota mi nombre y el de toda mi casa en el libro de la vida, Señor, y ayúdame, Dios, a soltarme de esas cadenas. Señor, ayúdame, Dios, para que sean quebrantados todos. Ayúdame, Dios, Padre, para que cada día, Señor, esas imperfecciones vayan quedando atrás y yo camine, Señor, para ser que tú creaste a tu imagen y semejanza. Vamos a orar para finalizar. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Qué hermoso es, Señor, leer tu palabra con el entendimiento que tú nos das. Qué hermoso saber, Señor,
que cuántos, Señor, en la Biblia vivieron momentos difíciles, momentos de crisis, momentos en los que desfallecieron en su fe, en los que tuvieron incredulidad como tus discípulos. Hubo un día donde tus discípulos se acercaron a ti y te dijeron: Jesús, ayúdanos en nuestra incredulidad. Hay momentos, Señor Dios, en que nuestros ojos están demasiado sujetos a lo natural, demasiado sujetos a lo que podemos alcanzar, a nuestras capacidades, al dinero, al poquito que tenemos, como aquella viuda, Señor Dios. Padre, hay muchos momentos en los que estamos sujetos, Dios, a esa parte de nosotros que nos debilita en la fe, Señor, pero hoy venimos a ti y te pedimos, Dios, ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos, Señor Dios, en medio de nuestra imperfección. Tu palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Y hoy, si alguno está débil, solamente declare que su fortaleza es en Dios, que fuerte es en Dios. Diga el débil, fuerte soy. Señor, tu palabra nos hace ver que nuestra debilidad en tus manos se convierte en una fortaleza, y lo que ayer nos hizo llorar, hoy es nuestra fortaleza, Señor, y lo que ayer, Señor, nos hizo padecer, Señor, hoy es nuestra sabiduría para no cometerlo otra vez, y lo que ayer fue nuestro error, nuestro día malo, nuestro día de crisis, nuestro día de aflicción, hoy, Señor, es nuestro gran testimonio de vida, del día que tú llegaste, del día que tú hiciste milagros, del día que tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros. Dios, eres el Dios de los imperfectos, eres el Dios de los imperfectos, eres el Dios de los que estamos en proceso, eres el Dios de los que nos equivocamos, eres el Dios, Señor, Dios todopoderoso, eres el Dios de las tizas quebradas, Dios, eres el Dios de los que usa esos pedazos, Señor, para otra vez hacer, Señor Dios todopoderoso, la vasija de honra que tú quieres hacer, Señor. Dios, oramos en el nombre de Jesús. Dios, toma nuestra vida, Señor, porque la obra que tú comienzas, Señor, tú no la dejas a media, tú no la parchas, tú no la desechas, Señor. La obra que tú comienzas la perfeccionas, dice tu palabra. Soy tu proyecto, soy tu obra, Señor, soy tu obra que está en proceso de perfección. No sé hacer las cosas, muchas veces no tengo la fe ni la fuerza, Señor, muchas veces desisto en mis intenciones de mejorar, de querer cambiar, Señor Dios, pero aquí estamos, Señor, anticipándonos, Dios, para pedirte, Señor Dios, que nos ayudes a recibir de tu gracia, que nos ayudes a amarte sobre cualquier cosa, que nos ayudes a ponerte primero, para no vivir la crisis, sino vivir en Cristo Jesús, parado sobre la roca fuerte que eres tú. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Oro por cada necesidad, oro por cada situación en crisis que pueda estar viviendo los que ahora nos están escuchando, Señor. Oro, Dios Todopoderoso, por aquellos, Señor, que viéndonos de lejos, lo único que hacen, sin entender los procesos, es criticarnos, es juzgarnos. Señor Dios, es tratar de decirnos cosas, pero no por ayudarnos, Señor, no por edificarnos, sino solamente, Señor, viendo los errores, viendo la debilidad o la escasez en la que podemos estar, Dios. Glorifícate sobre ellos también, Señor Dios. Padre, enséñales, Dios, que el que está al frente mío solamente está viviendo un proceso en tus manos. Dios, quítanos el juicio de nuestro corazón, quita la crítica de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a no tener ojos, Señor, incorrectos, sino a tener, Señor, tu misericordia al ver a los demás, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias esta mañana, en este tiempo, Señor, por este espacio, por este momento en el que nos permites conectarnos al cielo y recibir de tu gracia y misericordia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga a todos los que estuvieran allí conectados. Leiva Martínez dice: Dios nos dé fortaleza en cada debilidad. Amén y amén. A todos, a todos. Dios les bendiga a todos. Que estén bien, mañana nos vemos.